Lo primero que mi hijo escuchó esa noche no fue mi voz. Fue al presentador de noticias diciendo mi nombre. Las autoridades dicen que el ingeniero jubilado de Seattle, Richard Bennett, salvó al menos a 6 personas tras verse involucrado en un choque en cadena cerca del aeropuerto SeaTac. Testigos afirman que ignoró repetidas advertencias y se metió en vehículos en llamas mientras esperaba la llegada de los bomberos. Mi hijo dejó caer el teléfono. Mi hija dejó de masticar a la mitad de la cena. Y apenas 2 horas antes, ambos me habían dicho que pidiera un Uber. Me llamo Richard Bennett. Tengo 68 años y soy un ingeniero civil jubilado de Seattle, Washington. Nunca me ha gustado ser el centro de atención. Durante 42 años, mi esposa, Linda, se encargó de los cumpleaños, las fiestas, las reuniones vecinales y las cenas familiares. Yo era más feliz arreglando un grifo que goteaba, construyendo una estantería para mis nietos o asando hamburguesas en una tranquila tarde de domingo. Linda siempre decía que yo era el tipo de hombre en quien la gente podía confiar porque nunca me quejaba. Quizás fuera cierto. O quizás simplemente nunca quise que las personas que amo cargaran con mis problemas. Ese hábito acabaría convirtiéndose en mi mayor error. 3 días antes de que todo cambiara, estuve junto al ataúd de mi esposa en Vancouver. Linda había pasado los últimos meses allí con su hermana menor después de que su cáncer se volviera más agresivo. Los tratamientos disponibles en Canadá ofrecían una última posibilidad, y su hermana insistió en cuidarla a las 24 horas del día. Viajaba de un lado a otro tan a menudo como podía. Cada viaje se hacía más difícil. Cada despedida duraba más. Entonces, una mañana lluviosa de martes, no hubo más despedidas, solo silencio. El funeral fue pequeño, exactamente como Linda lo quería. Sin flores caras, sin discursos dramáticos, solo la familia, algunos amigos de toda la vida y la suave gente que tanto amaba. Después de que todos se fueron, permanecí junto a su tumba hasta que el sepulturero me recordó amablemente que estaban cerrando. «Puede volver mañana», dijo con dulzura. Sonreí. Lo sé, pero mañana ya se siente como otra vida. A la mañana siguiente, tomé un vuelo corto de regreso a Seattle. Llevaba una maleta pequeña. Mi anillo de bodas aún descansaba en mi dedo. No podía imaginarme quitándomelo. Durante el vuelo, miré por la ventana casi todo el tiempo. Las nubes flotaban bajo nosotros como nieve recién caída. Linda solía estirar la mano sobre el reposabrazos cada vez que volábamos. Siempre odió las turbulencias. Me apretaba la mano y susurraba, «Si sobrevivimos a este vuelo, me invitas a una sopa de almejas». Siempre me reía. Ahora, el asiento vacío a mi lado dolía más de lo que las palabras podían describir. El avión aterrizó en SeaTac unos minutos antes de las 5. Mientras los pasajeros se levantaban para recoger sus maletas, yo permanecí sentada. No había razón para apresurarse. Nadie me estaba esperando. Aún así, abrí el chat familiar. Estaba formado por mi hijo Brian, mi hija Melissa, la esposa de Brian, Karen, y algunos familiares que compartían fotos de cumpleaños y planes para las vacaciones. Escribí, «Mi vuelo aterriza a las 5 de la tarde. ¿Alguien puede venir a recogerme?». Miré la pantalla durante casi un minuto antes de pulsar enviar. Estuve a punto de borrarlo. Nunca me ha gustado pedir favores, sobre todo a mis hijos. El mensaje apareció como entregado. Un minuto después, Brian respondió, «Estamos ocupados. Pide un Uber». «Hola. ¿Qué tal el funeral?», pregunté. Solo recibí 6 palabras. «¿Estás bien?», preguntó otra persona. Antes de que pudiera pensar en ellas, apareció otra notificación. Melissa escribió, «Papá, deberías haberlo planeado mejor». Me quedé mirando esas palabras mucho más tiempo del que debería. Debería haberlo planeado mejor. Como si el duelo pudiera programarse entre el entrenamiento de fútbol y las reuniones de negocios. Como si perder a la mujer que había amado desde los 24 años debiera encajar perfectamente en el calendario de todos los demás. Mis dedos se cernían sobre el teclado. Podría haberles recordado dónde había estado. Podría haberles dicho que su madre había sido enterrada hacía menos de 24 horas.
Podría haberles dicho cuánto deseaba ver caras conocidas en lugar de subirme al coche de otro desconocido. En cambio, escribí solo 2 palabras: no te preocupes. Pulsé enviar. Luego guardé el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. No porque todo estuviera bien, sino porque de repente comprendí algo. No puedes obligar a la gente a que le importe. Fuera de la terminal, Seattle me recibió con cielos grises y aire fresco. Una ligera llovizna cubría las aceras. Los viajeros se apresuraban hacia los coches que los esperaban. Las familias se abrazaban. Los niños reían. Los conductores tocaban la bocina sin parar. La vida seguía como siempre. Solo la mía había cambiado para siempre. Llevé mi maleta hacia la zona de recogida de viajes compartidos. Me dolían las rodillas, no por la edad, sino por el cansancio. No había dormido más de 3 horas por noche en semanas. Mientras esperaba, vi a una anciana luchando por levantar su maleta de la acera. Sin pensarlo, me acerqué. ¿Necesitas ayuda? Ella sonrió aliviada. ¿Me ayudas? La levanté y la metí en el maletero del todoterreno de su hijo. Gracias, dijo. Espero que alguien haga lo mismo por ti algún día. Sonreí cortésmente. Yo también lo espero. Una fuerte explosión interrumpió todo. Metal contra metal. Cristales se hicieron añicos. La gente gritaba. Todas las cabezas se giraron hacia la salida del aeropuerto. Un camión cisterna había hecho la tijera tras ser embestido por un todoterreno a toda velocidad. Varios vehículos chocaron entre sí. El humo se elevó hacia el cielo vespertino. Un sedán giró de lado antes de estrellarse contra la barrera de hormigón. Otro vehículo estalló en llamas. La gente se quedó paralizada. Algunos sacaron sus teléfonos. Otros retrocedieron. Hace años, antes de jubilarme, fui voluntario en programas de preparación para emergencias durante simulacros de terremotos y entrenamientos de accidentes industriales. El instinto se apoderó de mí antes de que el miedo tuviera oportunidad. Dejé caer mi maleta. Alguien me agarró del brazo. Señor, no vaya allí. Me solté. Llame al 911. Ya lo hicieron. Bien. Entonces corrí. La ventanilla del sedán en llamas no se abría. Una joven madre golpeaba desesperadamente la ventana. Una niña lloraba en el asiento trasero. El olor a gasolina impregnaba el aire. Alguien gritó: va a explotar. Quizás sí, quizás no. En cualquier caso, esa gente no podía esperar. Tomé un trozo de hormigón roto del borde de la carretera. Con todas las fuerzas que me quedaban, lo golpeé contra la ventanilla lateral. 1, 2, 3 veces. El cristal finalmente se hizo añicos. Cúbranse la cara, grité. La madre protegió a la niña mientras yo retiraba los fragmentos restantes. Detrás de mí, las sirenas resonaban a lo lejos. Pero aún se oían lejanas, demasiado lejanas. Y solo podía pensar en una cosa: Linda jamás me perdonaría si me quedaba allí mirando como alguien perdía a la persona que amaba. El primer policía que me alcanzó me agarró del hombro y gritó por encima del ruido: señor, retroceda. Lo necesitamos detrás de la barricada. No puedo, respondí, señalando una camioneta volcada. Todavía hay alguien dentro. El agente miró hacia donde yo señalaba. Una mano estaba presionada contra el parabrisas agrietado. No perdió ni un segundo. Ustedes, les gritó a 2 bomberos que corrían hacia nosotros. Ayúdenlo. Hasta ese momento, no me había dado cuenta de lo mucho que me temblaban las manos. La adrenalina había eclipsado todo lo demás. Ahora podía sentir cortes en ambas palmas por los cristales rotos. Mi manga derecha estaba chamuscada donde las llamas habían lamido el marco de la puerta. Me dolían las rodillas de estar arrodillado sobre el asfalto roto, pero nada de eso importaba. Los bomberos forzaron la apertura de la camioneta mientras los paramédicos corrían hacia el sedán que yo había ayudado a abrir. Alguien detrás de mí gritó: la niña está respirando. Cerré los ojos por un breve instante. Gracias, Linda. Casi 45 minutos después,
la escena finalmente estaba bajo control. Vehículos de emergencia rodeaban toda la entrada del aeropuerto. El tráfico se extendía por kilómetros. Un policía se acercó con un portapapeles. Señor, ¿cuál es su nombre? Richard Bennett. 68 años. Me miró fijamente durante un largo rato. Probablemente debería estar en una de esas ambulancias. He tenido peores. Sonrió a pesar de sí mismo. Mi esposa dice que todos los hombres mayores de 60 dicen exactamente eso. La palabra esposa me golpeó como otro choque. Asentí en silencio. Enterré a la mía ayer. Su sonrisa desapareció. Lo siento. Yo también. Bajó el portapapeles. Seré breve. Durante los siguientes 20 minutos, respondí preguntas. ¿A qué vehículo había llegado primero? ¿Cuántos pasajeros había sacado? ¿Había visto qué causó el accidente? Varios testigos interrumpieron repetidamente. No, agente, insistió una mujer, está omitiendo cosas. ¿Qué quiere decir? Regresó. Otro hombre se adelantó. 3 veces diferentes. Un joven estudiante universitario añadió, todos los demás estaban allí filmando. Él no paraba de correr hacia atrás. Negué con la cabeza. ¿Había bomberos allí? Al principio no, respondió el estudiante. Llegaron porque les diste tiempo a todos. No supe qué decir. No había estado contando. Simplemente había visto gente que necesitaba ayuda. Una paramédica finalmente me convenció de sentarme en el escalón trasero de una ambulancia mientras me limpiaba los cortes de las manos. Parecía tener la edad de mi nieta. ¿Necesita que alguien venga a recogerte? Casi me reí. No, ¿estás seguro? Estoy seguro. Me vendó las palmas de las manos. ¿Tienes familia cerca? Sí. Me observó un segundo. Era demasiado profesional para hacer otra pregunta. En cambio, simplemente me dio una botella de agua. Espero que alguien te lleve a casa. Yo también. Un reportero de televisión se acercó con un camarógrafo. ¿Señor Bennett? Sí. Soy Emily Harper de King 5 News. ¿Le importaría responder algunas preguntas? Realmente no lo creo. Te has convertido en el testigo principal. No me interesa. ¿Y si la gente quiere darle las gracias? No es necesario. El camarógrafo bajó su equipo. Amo le suavizó la voz. Hemos hablado con los bomberos. Dijeron que probablemente varias personas habrían muerto si no hubieras actuado. Miré hacia las luces de emergencia intermitentes. Me alegro de que estén vivos. ¿Eso es todo lo que quieres decir? Sí. Asintió respetuosamente. De acuerdo. Se dio la vuelta sin insistir. Lo agradecí. Linda siempre admiraba a la gente que aceptaba un no como respuesta definitiva. Debido a que el tráfico en el aeropuerto se había vuelto imposible, la policía me llevó a un hotel cercano donde se reunían viajeros varados. Uno de los agentes insistió, no deberías estar deambulando esta noche. Está a solo unos kilómetros de mi casa y las carreteras están cerradas. No se equivocaba. Me registré en un hotel modesto a menos de 10 minutos del aeropuerto. Nada lujoso, solo una habitación tranquila con paredes beige, un pequeño televisor y una ventana con vista al estacionamiento. Por primera vez en todo el día, hubo silencio. Dejé la pequeña bolsa de viaje de Linda sobre la cómoda. Dentro estaba el suéter azul que había insistido en traer, aunque nunca se lo puso. Todavía olía levemente a su perfume. Me senté en el borde de la cama, sosteniéndolo. Fue entonces cuando finalmente lloré. No por el accidente, no porque me dolieran las manos, sino porque nunca más recibiría otro mensaje de texto de Linda preguntando si había aterrizado bien. Al otro lado de la ciudad, mis hijos no sabían dónde estaba. Brian acababa de cenar con su esposa, Karen, y su hijo adolescente. Melissa estaba ayudando a su hija menor a terminar un proyecto de ciencias. Ninguno de los dos había visto las noticias todavía. Brian echó un vistazo al chat familiar.
Papá no había respondido después de escribir, no te preocupes. Karen frunció el ceño. ¿Tu padre llegó a casa? Seguro que cogió un Uber. Podrías haber ido a buscarlo. Brian suspiró. Tenía una cena con un cliente. Karen no discutió. Simplemente asintió. Pero su expresión se prolongó más de lo que le hubiera gustado. Aproximadamente una hora después, el teléfono de Brian empezó a vibrar. Primero su vecino, luego un viejo amigo de la universidad, luego un antiguo compañero de trabajo, finalmente su jefe. Brian. Sí. Acabo de ver algo en la televisión. ¿Tu padre es Richard Bennett? Brian frunció el ceño. Sí, ¿por qué? Tienes que encender el canal 5. ¿Qué pasó? Solo enciéndelo. La llamada se cortó. Brian cogió el mando a distancia. La televisión ya estaba cubriendo el accidente del aeropuerto. Imágenes de un helicóptero de noticias llenaban la pantalla. Humo, fuego, ambulancias. Entonces la cámara hizo zoom. Un hombre de pelo canoso con una chaqueta oscura trepaba por la ventana rota de un sedán en llamas. Brian se inclinó hacia él. No, susurró Karen. Las autoridades dicen que Richard Bennett, residente jubilado de Seattle, entró repetidamente en zonas peligrosas antes de que los servicios de emergencia aseguraran completamente la escena, continuó el presentador. La pantalla cambió. Allí estaba yo, de pie junto a una ambulancia con sangre corriendo por mi manga. Los testigos describieron a Bennett como notablemente tranquilo a pesar del peligro, continuó el reportero. Karen se giró lentamente hacia su marido. ¿No era eso? Brian no pudo responder. Se le había cerrado la garganta. Al otro lado de la ciudad, Melissa recibió casi la misma llamada. Su amiga Diane solo dijo una frase: creo que tu papá sale en todas las cadenas de televisión de Seattle. Melissa rió nerviosamente. ¿Qué? Hablo en serio. Encendió el televisor. Segundos después, se tapó la boca. Las imágenes se repitieron una y otra vez. Luego, los productores mostraron una captura de pantalla de la cronología del chat familiar que los investigadores habían reconstruido a través de los registros de seguridad del aeropuerto. Según se informa, el señor Bennett llegó de Canadá esta misma tarde después de asistir al funeral de su esposa. A Melissa se le llenaron los ojos de lágrimas. Su madre. Había estado tan absorta en los plazos de entrega, los horarios de los niños y la vida cotidiana. No se había detenido a imaginar cómo debió sentirse ese solitario vuelo de regreso a casa. Entonces otra imagen apareció en la pantalla. Yo caminando sola por la terminal del aeropuerto con una maleta. Sin familia esperándome. Melissa susurró: «Oh, papá». Mi teléfono permaneció boca abajo en la mesita de noche del hotel. No lo había mirado ni una sola vez. No oí las vibraciones. No vi las llamadas perdidas. No me di cuenta de la avalancha de mensajes de texto que llegaban uno tras otro. Por primera vez en años, todos querían saber dónde estaba. Me desperté justo antes de las 6 de la mañana siguiente. Durante unos segundos de paz, lo olvidé todo. Olvidé que estaba en un hotel en lugar de en mi propia habitación. Olvidé que Linda se había ido. Olvidé el aeropuerto. Entonces extendí la mano hacia el lado vacío de la cama. Mi mano no tocó nada más que sábanas frías. La realidad volvió de golpe. Me quedé allí sentada un buen rato, mirando por la ventana mientras el cielo de Seattle cambiaba lentamente de gris a azul pálido. La televisión seguía apagada. No tenía ningún interés en verme en las noticias. Había pasado 40 años resolviendo problemas entre bastidores. El reconocimiento nunca había sido parte de mi trabajo. Linda solía bromear conmigo sobre eso. Rescatarías a todo el vecindario, decía, y luego te escabullirías antes de que nadie pudiera darte las gracias. No se equivocaba. Mi teléfono vibró una y otra vez. Finalmente lo cogí. 43 llamadas perdidas, docenas de mensajes de texto. Brian, Melissa, Karen, vecinos, antiguos compañeros de trabajo, incluso gente con la que no había hablado en años.
El primer mensaje de Brian decía, papá, ¿dónde estás? El segundo, por favor, llámame. Lo siento. Los mensajes de Melissa no eran muy diferentes. Papá, por favor, contesta. Estamos preocupados. Por favor, no estés solo. Me quedé mirando la pantalla sin responder. No porque quisiera venganza, no porque quisiera que sufrieran. Simplemente no estaba preparado para hablar. Hay momentos en que el dolor no deja espacio para la conversación. Este era uno de ellos. Alrededor de las 8, llamaron a la puerta de mi habitación de hotel. Al abrirla, me encontré con la joven reportera de la noche anterior, Emily Harper. Parecía casi avergonzada. Disculpe la molestia. ¿Cómo me encontró? El agente que la trajo no nos dijo nada. El gerente del hotel la reconoció de la televisión después de las noticias de la mañana. Ya veo. Le prometo que no estoy aquí para ponerle un micrófono en la cara. Le creí. ¿Qué quiere? Dudó un momento. El hospital me pidió que les contara algo. ¿El hospital? La niña que sacó del sedán. Sentí un nudo en el estómago. ¿En serio? Emily sonrió. Va a estar bien. Cerré los ojos. Gracias a Dios. Sus padres querían que supiera que está preguntando por el hombre que rompió la ventana. Se me escapó una risa antes de poder contenerla. Me imagino que sus padres le han dicho que no se meta por ventanas rotas. Emily sonrió. También me preguntaron si la visitaría algún día. Tal vez se lo diga. Empezó a marcharse, pero se dio la vuelta. Hay unos 20 periodistas fuera. Suspiré. Ya me lo imaginaba. No saben que estás aquí. Que siga así. Te doy mi palabra. Se marchó. Por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que todavía existía el periodismo decente. Mientras tanto, Brian no había dormido. Melissa tampoco. A las 7 de la mañana, se encontraron frente a mi casa, la casa donde ambos habían crecido. La casa que Linda había amado. Brian abrió la puerta principal con la llave de emergencia que le había dado años atrás. Todo se veía exactamente igual. La mecedora favorita de Linda seguía frente a la ventana principal. Mis viejas botas de trabajo estaban ordenadas junto a la puerta del garaje. El olor a café recién hecho había desaparecido. Durante más de 40 años, Linda había empezado cada mañana antes de que yo me despertara. Ahora la cocina se sentía extrañamente vacía. Melissa caminó en silencio hacia el comedor. Todavía había un pequeño jarrón en el centro de la mesa. Dentro había flores de lavanda secas. Nuestro aniversario, susurró. Brian la miró. ¿Qué? Mamá siempre ponía lavanda fresca aquí antes de su aniversario. Ninguno de los dos habló durante casi un minuto. El silencio dentro de esa casa parecía más fuerte que las palabras. Deberíamos ordenar las cosas antes de que papá vuelva a casa, dijo Melissa finalmente. Brian asintió. Les daba algo que hacer además de pensar. Mientras Melissa desempolvaba las estanterías del salón, vio un viejo baúl de cedro debajo de la escalera. Frunció el ceño. Nunca había visto esto. Brian se acercó. Es de mamá. La tapa no estaba cerrada con llave. Dentro había álbumes de fotos, cartas y 6 diarios encuadernados en cuero. Cada uno tenía un año escrito con letra clara en la portada, con la letra de Linda. Melissa cogió con cuidado el más nuevo. No creo que debamos. Brian desvió la mirada. Creo que mamá habría querido que lo hiciéramos. No estaba seguro. Ninguno de los dos lo estaba. Aún así, Melissa abrió lentamente el diario. Las primeras páginas contenían recuerdos cotidianos, cenas familiares, planes de vacaciones, cumpleaños. Entonces todo cambió. Una entrada los dejó a ambos helados. Richard vendió su barco de pesca hoy. Brian cree que todavía lo tenemos. Le rogué a Richard que no le dijera por qué. Usó cada centavo para ayudar con la entrada de la primera casa de Brian. Brian nunca lo aceptaría si lo supiera. El rostro de Brian palideció.
No. Melissa pasó otra página, otra entrada. El abogado de Melissa necesitaba otro pago hoy. Richard retiró dinero discretamente de la cuenta de jubilación. Después sonrió y les dijo a los niños que de todos modos habíamos estado pensando en mudarnos a una casa más pequeña. A veces el amor suena como una broma para ocultar un sacrificio. Melissa se tapó la boca. Pensé que de verdad querían una casa más pequeña. Brian se sentó lentamente. Yo también. Siguieron leyendo página tras página, año tras año. Cada diario revelaba otro sacrificio silencioso. Richard aceptó proyectos de consultoría después de jubilarse, no porque estuviera aburrido, sino porque el negocio de Brian casi había quebrado. Richard pospuso la compra de su vieja camioneta porque la hija mayor de Melissa necesitaba aparatos de ortodoncia. Richard se saltó las vacaciones porque la matrícula universitaria seguía subiendo. Ni una sola vez se quejó. Ni una sola vez pidió que le devolvieran el dinero. Entonces Melissa encontró una entrada escrita solo 4 meses antes. La leyó en voz alta entre lágrimas. Los médicos de Vancouver creían que había un tratamiento más disponible. Richard insistió en que lo intentáramos. Hoy retiró casi todo lo que quedaba de nuestros ahorros para la jubilación. Sonrió al firmar los papeles, pero sé exactamente lo que le costó. Si no sobrevivo, rezo para que los niños nunca confundan su silencio con indiferencia. Debajo de ese silencio se esconde el corazón más grande que jamás he conocido. Brian se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Le temblaban los hombros. Pensaba que papá solo era cuidadoso con el dinero, se le quebró la voz. Melissa se secó las lágrimas de las mejillas. Yo también. Ninguno de los dos me había preguntado jamás por qué seguía conduciendo una camioneta de 12 años, ni por qué usaba el mismo abrigo de invierno cada temporada, ni por qué siempre decía, estoy perfectamente bien. Simplemente lo habían aceptado porque la aceptación requiere mucho menos esfuerzo que la curiosidad. Alrededor del mediodía, Karen llegó con sándwiches. Inmediatamente sintió que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Brian le entregó uno de los diarios de Linda. Ella solo leyó 3 páginas. Luego se sentó en silencio junto a su esposo. Lo siento mucho. Brian miró al suelo. Le dije que tomara un Uber. Karen le tomó la mano. Lo sé. Acababan de enterrar a mi madre. Ni siquiera le pregunté si estaba bien. Karen le apretó los dedos. Lo que importa ahora es lo que hagas después. Brian miró hacia la puerta principal. Ni siquiera sé dónde está. Al otro lado de la ciudad, me senté sola en un banco con vistas a la bahía de Elliott. La brisa traía el olor a agua salada. A Linda le encantaba esta vista. Solía decir que los transbordadores le recordaban que la vida siempre llevaba a alguien de vuelta a casa. Sonreí con tristeza. Entonces mi teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. Hola. Durante varios segundos, Brian no pudo hablar. Finalmente, entre lágrimas silenciosas, escuché solo 4 palabras. Papá, vuelve a casa. La voz de Brian permaneció conmigo mucho después de que terminara la llamada. Papá, vuelve a casa. 4 simples palabras. Palabras que había querido escuchar 24 horas antes. Palabras que llegaron demasiado tarde. No le colgué. No grité. Ni siquiera le pregunté por qué de repente le importaba. Simplemente dije, todavía no estoy lista. Luego terminé la llamada, no para castigarlo, sino para protegerme. Hay momentos en que el corazón se ha estirado tanto que incluso el perdón necesita un poco de espacio para respirar. Pasé la tarde caminando por el paseo marítimo de Seattle. Los transbordadores se movían lentamente por la bahía de Elliott, llevando a los pasajeros que parecían los mismos de siempre. La gente se apresuraba a sus reuniones. Los turistas tomaban fotos. Músicos callejeros tocaban la guitarra cerca del mercado Pack Place. La vida nunca se detiene porque una familia se desmorone. Linda lo entendía mejor que nadie. Siempre que ocurría algo difícil, me apretaba la mano y me decía, el mundo sigue girando, Richard.
Tenemos que decidir si seguimos adelante. Ya no sabía cómo hacerlo. Cada rincón de Seattle me recordaba a ella. La panadería donde siempre insistía en comprar rollos de canela. La librería donde desaparecía durante una hora y volvía con 3 novelas que juraba que no necesitaba. El pequeño restaurante de mariscos con vistas al agua donde celebramos nuestro 40 aniversario. Cada recuerdo era hermoso. Cada recuerdo dolía. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Brian. Era Emily Harper, la reportera. Contesté. Sí. Creí que habíamos acordado que no habría entrevistas. Así es. Entonces, ¿por qué llama? Hubo una pausa. Porque no llamo por la televisión. Esperé. El alcalde quiere entregarle un premio. No me interesa. Ya me lo imaginaba. La oficina del gobernador también llamó. No. Los bomberos. No. El hospital. Ya sé que la niña sobrevivió. Sí. Otra pausa. Hay una petición más. ¿Qué es? Me gustaría contar la historia correctamente. Sonreí a pesar de mí misma. ¿Correctamente? Ahora mismo, todas las cadenas la llaman heroína. No me siento como tal. Lo sé. Entonces, ¿por qué entrevistarme? Porque la gente está especulando. Me quedé callada. Están inventando historias sobre por qué estaba sola en el aeropuerto. No necesitan saberlo. Creo que sí. ¿Por qué? Porque la soledad es algo que mucha gente entiende. Esa respuesta me sorprendió. Continuó con suavidad. Mi padre murió solo en una residencia de ancianos durante la COVID. Cerré los ojos. Lo siento. Nunca pude despedirme. Lo siento de verdad. He pasado 4 años deseando haber tenido una conversación más. Ninguna de las dos habló durante varios segundos. Finalmente, preguntó, ¿considerarías una entrevista? Nada de política. Jamás. Nada de música dramática. Se rió suavemente. Lo prometo. Nada de atacar a mis hijos. No lo permitiría. Pensé en Linda. Ella creía que las historias debían sanar siempre que fuera posible. Una entrevista. Gracias. Una condición. Lo que sea. Si no me gusta una pregunta, no la contestas. Exacto. La entrevista tuvo lugar a la mañana siguiente en una tranquila sala de conferencias del Centro Médico Arborview. Sin público, sin luces de escenario brillantes, solo 2 sillas, una pequeña cámara, Emily y yo. Antes de que comenzara la filmación, me miró y sonrió. ¿Nervioso? Un poco. Yo también. Eso me hizo reír. Bien. El productor contó hacia atrás. 3, 2, 1. La luz de la cámara se puso roja. Emily comenzó. Señor Bennett, millones de personas han visto las imágenes del aeropuerto. Lo he oído. Lo han llamado valiente. Creo que los bomberos fueron valientes. Dicen que usted corrió hacia el peligro mientras todos los demás huían. Vi gente que necesitaba ayuda. ¿No tenía miedo? Bajé la mirada hacia mis manos vendadas. Por supuesto. Entonces, ¿por qué seguir volviendo? Pensé en Linda, en 42 años juntos, en hospitales, quimioterapia, noches largas, en tomarle la mano mientras dormía. Cuando has pasado 42 años amando a una persona, mi voz se quebró, el miedo deja de importar tanto. Emily no interrumpió. Ya pasa suficiente tiempo viendo a alguien luchar por su vida. Tragué saliva con dificultad. Y dejas de preguntarte si algo es peligroso. Empiezas a preguntarte si alguien te necesita. La sala quedó en silencio. Incluso el camarógrafo bajó la mirada. Emily pasó con cuidado a otra pregunta. Entendemos que acababas de regresar de Canadá. Sí. ¿Enterraste a tu esposa? Sí. Lo siento. Gracias. Dudó un momento y luego hizo la pregunta que lo cambió todo.
¿Sabía tu familia que ibas a volver a casa? Sabía exactamente lo que millones de espectadores se preguntaban. Esta era mi oportunidad. Podía contarles sobre los mensajes de texto. Podía repetir cada palabra dolorosa. Podía dejar que todo el país juzgara a mis hijos. En cambio, sonreí. Tienen vidas muy ocupadas. Emily esperó. Continué. Están criando familias. Están trabajando. Están tratando de equilibrar más responsabilidades de las que yo jamás tuve a su edad. Así que no pudieron venir. Me encogí de hombros suavemente. La vida se complica. Me observó durante varios segundos. No pareces enojado. Ya he tenido suficiente tristeza esta semana. No había razón para añadirle enojo. La entrevista terminó poco después. Emily se puso de pie y me abrazó en silencio. Espero que mi padre hubiera respondido así. Espero que hubiera tenido la oportunidad. Se secó una lágrima antes de dirigirse a la sala de control. Al mediodía, la entrevista se transmitía por todo Washington, luego por Oregón y después por California. Por la noche, se compartía a nivel nacional. No porque hubiera rescatado a desconocidos, sino por una sola frase: tienen vidas muy ocupadas. Los comentarios estallaron. Miles de personas escribieron que la frase dolía más que cualquier acusación. Una mujer publicó: mi padre dice esto cada vez que olvido llamarlo. Otra escribió: acabo de reservar un vuelo para visitar a mis padres. Un marine retirado comentó: los hombres más fuertes suelen ser los más callados. La entrevista llegó a millones de personas. Brian la vio solo en su oficina. Cuando sonreí y lo defendí, se cubrió el rostro con las manos. No me merezco eso, susurró. Melissa la veía desde su sala. Su hija menor se subió al sofá. Mamá, ¿por qué el abuelo dice cosas bonitas? Melissa no pudo responder. Su hija parecía confundida. Si alguien me lastimara los sentimientos, dijo inocentemente, no creo que lo protegería. Melissa rompió a llorar aún más fuerte. La mayoría de los adultos tampoco lo harían. Eso es lo que hizo que mi respuesta fuera tan dolorosa. Esa tarde, mi porche se llenó de flores. Los vecinos dejaron notas escritas a mano. Veteranos colocaron pequeñas banderas estadounidenses junto al camino. La familia de al lado cortó el césped sin decir una palabra. Alguien echó mantillo fresco en los macizos de flores de Linda. Nadie tocó el timbre. Simplemente ayudaron. Al otro lado de la calle, el viejo señor Jensen le dijo a un equipo de televisión: Richard ha estado cuidando de este vecindario durante 30 años. ¿Qué quiere decir?, preguntó el reportero. Reparaba techos después de las tormentas, revisaba las ventanas durante las nevadas, nunca aceptó un centavo. Alguien lo sabía, sonrió el señor Jensen con tristeza. Richard no era el tipo de hombre que anunciaba su bondad. Tarde esa noche, finalmente conduje a casa. La casa se veía exactamente como la había dejado, excepto por una cosa. En el porche delantero había 2 sillas de jardín. Brian ocupaba una. Melissa ocupaba la otra. Ninguno estaba mirando un teléfono. Ninguno habló cuando salí de mi camioneta. Simplemente estaban esperando. Por primera vez en años, no tenían a dónde más ir. Durante varios segundos, ninguno de nosotros se movió. Brian estaba de pie en el lado izquierdo del porche. Melissa estaba de pie en el derecho. La luz del porche proyectaba largas sombras sobre el jardín delantero, haciéndolos parecer más jóvenes de alguna manera. No porque hubieran cambiado de la noche a la mañana, sino porque por primera vez en años, pude ver incertidumbre en sus rostros. Los padres pasan la mayor parte de sus vidas viendo desaparecer la incertidumbre de sus hijos. Les enseñamos a andar en bicicleta, a conducir, a llevar las cuentas, a tomar decisiones. Luego, un día, son adultos, seguros de sí mismos, exitosos, y uno espera en silencio que todavía recuerden cómo necesitarte. Tomé mi maleta de la camioneta. Brian inmediatamente se adelantó. Papá, déjame llevar eso. Lo miré. Por un instante, estuve a punto de decir que no.
En vez de eso, le entregué el asa. La llevó adentro sin decir palabra. Entonces caí en la cuenta. La última vez que había cargado una de mis bolsas, probablemente tenía 12 años. Melissa se acercó con cuidado, como si temiera que desapareciera si se movía demasiado rápido. Hice café. Sonreí levemente. ¿La receta de tu madre? Asintió. La encontré en su libro de cocina. Sabe igual. Se rió entre lágrimas. Para nada. Eso nos hizo sonreír a las dos. Fue la primera sonrisa genuina que había logrado desde que Linda murió. Dentro, la casa me resultaba familiar de nuevo. Las flores que los vecinos habían dejado cubrían casi todas las encimeras. Tarjetas, cartas, galletas caseras. Una manta tejida de la iglesia a la que Linda había asistido durante años. Miré a mi alrededor en silencio. ¿Has estado limpiando? Melissa bajó la mirada. Queríamos que volvieras a casa y encontraras la casa limpia. Se ve bien. Brian tragó saliva con dificultad. También encontramos los diarios de mamá. Miré hacia el comedor. Me preguntaba cuándo llegaría ese día. ¿Lo sabías? Por supuesto. Nos dejaste leerlos. Pertenecen a tu madre. Asintió lentamente. No lo sabíamos. Lo sé. No, papá, su voz se quebró, quiero decir, realmente no lo sabíamos. Entendí perfectamente lo que quería decir. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma mesa donde Linda había servido la cena de acción de gracias durante 4 décadas. Sin televisión, sin teléfonos, solo 3 tazas de café. Melissa metió la mano en su bolso y colocó con cuidado uno de los diarios de Linda sobre la mesa. Lo he leído de principio a fin. Yo también, admitió Brian. Ninguno de los dos me miró. Brian finalmente habló. Pensé que te gustaba trabajar después de jubilarte. Me gusta mantenerme ocupada. Pero no lo hiciste por eso. No. Pagaste mi hipoteca. Necesitabas ayuda. Vendiste tu barco. Solo era un barco. Era el barco del abuelo. Sonreí. Todavía conservo los recuerdos. Brian negó con la cabeza. Nunca habría aceptado el dinero. Lo sé. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Porque ayudarte no se suponía que se convirtiera en otra carga. El silencio volvió a reinar en la habitación. Melissa se secó otra lágrima. Pensé que querías reducir gastos. Tu madre quería que conservaras tu dignidad después del divorcio. Habría encontrado una solución. Lo hiciste, por tu culpa. Asentí. Se cubrió la cara. No dejaba de pensar en mi mensaje. No contesté. Papá, deberías haberlo planeado mejor. Sus hombros empezaron a temblar. ¿De verdad que lo escribí yo? ¿En serio? Haría cualquier cosa por borrarlo. Extendí la mano por encima de la mesa y la coloqué suavemente sobre la suya. No puedes. Me miró. Pero puedes decidir en quién te conviertes después. Brian se levantó y caminó hacia la ventana de la cocina. Durante un buen rato, se quedó mirando fijamente al patio trasero. He estado tratando de entender algo. ¿Qué? Cuando ese reportero preguntó si sabíamos que ibas a volver a casa. Sí. Podrías habernos destruido. Supongo que podrías haberle contado a todo el mundo exactamente lo que pasó. Podría haberlo hecho. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Volví a pensar en Linda. Todas las respuestas parecían empezar con ella. Porque la humillación pública no cura las heridas privadas. Ninguno de los dos habló. Continué. Si millones de desconocidos te odiaran, ¿mamá habría querido eso? Brian negó lentamente con la cabeza. No. Linda creía que la rendición de cuentas debía llevar a alguna parte, no simplemente dejar a la gente destrozada. Melissa preguntó en voz baja, ¿estabas enfadada? Reí suavemente. Por supuesto que sí. No parecías enfadada. He tenido práctica. Frunció el ceño. ¿Práctica?
Cuando llevas 42 años casada, aprendes que hablar enfadada suele crear otro problema que resolver mañana. Brian se rió de verdad. Mamá solía decir que desaparecías en el garaje cada vez que te enfadabas. Organicé tornillos. Melissa parpadeó. ¿Qué? Las latas de café. Las que tienen la etiqueta de cuarto de pulgada, media pulgada, 3/4 de pulgada. Brian sonrió de repente. No estabas organizando nada. No. ¿Qué estabas haciendo? Esperando hasta poder responder amablemente. La habitación volvió a quedar en silencio. Melissa susurró, ojalá lo hubiera aprendido antes. No es demasiado tarde. Unos días después, fuimos juntos al cementerio. Las cenizas de Linda habían sido colocadas en el jardín conmemorativo con vistas a Puget Sound, exactamente donde ella había pedido. Los tres nos quedamos allí con lirios blancos frescos. Brian finalmente habló. Lo siento, mamá. Melissa asintió. Olvidé cuánto cargaban ustedes dos. El viento soplaba suavemente entre los árboles. Casi esperaba que Linda nos dijera que estábamos demasiado juntos. Siempre bromeaba diciendo que las fotos familiares se veían mejor si todos se dispersaban. En cambio, solo había silencio, un silencio apacible, no vacío, sino lleno de recuerdos. Brian me miró. He pasado años dando por sentado que siempre estarías ahí. Eso esperaba. Nunca me detuve a pensar que algún día podrías necesitarnos. Coloqué las flores junto a la lápida de Linda. Los padres pasan la mayor parte de sus vidas enseñando a sus hijos a caminar. Los miré a ambos. La lección más difícil es enseñarles a caminar de vuelta. Brian se derrumbó por completo. Me rodeó con ambos brazos. No fue el abrazo rápido e incómodo que los hijos adultos suelen dar a sus padres. Era el abrazo desesperado de un niño pequeño que por fin se había dado cuenta de lo cerca que había estado de perder al hombre que, en silencio, había mantenido su vida en pie. Melissa se unió a nosotros. Los tres nos quedamos allí llorando bajo los altos árboles de hoja perenne mientras el sol de la tarde se abría paso entre las nubes. Por primera vez desde el funeral de Linda, no me sentí completamente sola. Esa noche, Brian me sorprendió. Canceló un viaje de negocios. Melissa reorganizó su horario laboral. Ninguno lo anunció. Ninguno pidió reconocimiento. Simplemente se quedaron. Pedimos pizza, jugamos a las cartas como a Linda le encantaba. Los nietos corrieron por el patio trasero riendo hasta el atardecer. Los observé desde el porche. Brian se sentó a mi lado. Papá. Sí. No puedo cambiar lo que escribí. No, pero puedo pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca más tengas que leer algo así. Miré a mi hijo, luego a mi hija jugando con sus hijos en el césped. La gente suele imaginar la venganza como el momento en que alguien finalmente se desquita. Pero sentado allí, me di cuenta de que la mayor venganza contra el abandono no era el castigo. Era ver a las personas que habían olvidado tu valía aprender finalmente a valorar tu presencia antes de que fuera demasiado tarde. Y eso estaba empezando a suceder. La gente suele pensar que la sanación ocurre de repente. No es así. Llega silenciosamente, un día cualquiera a la vez. Una semana después del funeral de Linda, me desperté antes del amanecer, como había hecho durante la mayor parte de mi vida adulta. Durante unos segundos, volví a extender la mano hacia el otro lado de la cama. Seguía vacía. Algunos hábitos perduran más que las personas que amamos. En lugar de dejar que el silencio me envolviera, me vestí, preparé café y salí al porche trasero. El jardín resplandecía bajo la suave luz de la mañana. Las rosas de Linda estaban floreciendo. Ella solía decirme que no florecían por sus habilidades de jardinería. Florecen porque alguien se toma el tiempo de observarlas. Sonreí. Quizás la gente no era tan diferente. Exactamente a las 8, oí una camioneta entrar en el camino de entrada. Era Brian. No porque algo se hubiera roto, ni porque necesitara dinero, ni porque quisiera consejo. Simplemente entró al porche con 2 tazas de café. Supongo que la tuya ya estaría fría,
dijo. Me reí. Tenías razón. Se sentó a mi lado sin decir palabra. Durante varios minutos observamos a los pájaros revolotear por el césped. Finalmente, rompió el silencio. Cancelé mis reuniones del miércoles por la mañana. No tenías por qué. Lo sé. Quería hacerlo. Esa frase significó más para mí de lo que probablemente él se dio cuenta. Cuando los niños son pequeños, los padres les dan tiempo porque no tienen otra opción. Cuando los niños se hacen adultos, darles tiempo se convierte en una elección. Brian finalmente había empezado a tomar esa decisión. Melissa también cambió. Todos los jueves por la noche, pasaba después del trabajo. A veces traía la compra. A veces traía sopa casera que nunca sabía tan bien como la de Linda. Ella misma lo admitió. Todavía no puedo hacer la sopa de pollo con fideos de tu mujer. Nadie puede. Incluso seguí la receta. Sonreí. Tu madre siempre se olvidaba de un ingrediente. ¿Qué ingrediente? Paciencia. Melissa se rió. Eso no es un ingrediente. Para ella sí lo era. Pronto, esas cenas de los jueves se convirtieron en algo que todos esperábamos con ilusión. Sin ocasiones especiales, sin cumpleaños, solo la familia compartiendo una comida. Algo que nunca deberíamos haber dejado de hacer. Los nietos notaron los cambios antes que nadie. Un sábado por la tarde, mi nieto mayor, Ethan, entró en mi garaje. Miró a su alrededor, a los estantes llenos de herramientas. Papá dice que construiste casi todo en esta casa. Casi todo. ¿Puedes enseñarme? Esas 3 palabras llenaron un vacío en mi corazón que no me había dado cuenta de que había quedado. Durante las siguientes horas, trabajamos codo con codo construyendo una sencilla casita para pájaros. Midió 2 veces, cortó una vez, falló un clavo, se rió y lo intentó de nuevo. Al atardecer, la casita para pájaros se inclinaba ligeramente hacia un lado. No es perfecta, dijo Ethan. Le puse la mano en el hombro. Las familias tampoco lo son. Me miró. Pero si los cimientos son fuertes, dije, dando un golpecito a la casita de madera, seguirá en pie. Sonrió. Tenía la sensación de que recordaría esa conversación mucho después de haber olvidado lo torcida que había estado la casita. Un mes después, el Departamento de Bomberos de Seattle me invitó a hablar en un programa comunitario de preparación para emergencias. Al principio, casi rechacé la invitación. Hablar en público nunca había sido lo mío. Entonces recordé algo que Linda solía decirme: si tu experiencia puede ayudar a alguien más, ya no es solo tu historia. Así que acepté. La sala estaba llena de jubilados, padres jóvenes, estudiantes universitarios y personal de primeros auxilios. Cuando llegó mi turno, no me extendí mucho hablando del accidente del aeropuerto. En cambio, hablé sobre la preparación, sobre mantener la calma, sobre aprender primeros auxilios básicos, sobre cuidar a los vecinos. Entonces, casi al final, un hombre del público levantó la mano. ¿Qué te hizo correr hacia esos autos? La sala se quedó en silencio. Pensé detenidamente antes de responder. Mi esposa pasó 2 años enseñándome algo. ¿Qué fue? Me enseñó que cada minuto extra cuenta. Hice una pausa. Cuando alguien a quien amas está luchando por su vida, dejas de perder el tiempo fingiendo que alguien más ayudará. El público permaneció en silencio durante varios segundos. Luego se pusieron de pie. No por mí, sino porque lo entendieron. La vida poco a poco encontró un nuevo ritmo. Brian empezó a traer a su familia todos los domingos por la tarde. Melissa dejó de llamar solo cuando necesitaba algo. En cambio, llamaba solo para preguntar, ¿qué estás haciendo? A veces mi respuesta era ver béisbol. Otras veces, arreglar la cerca o simplemente pensar en tu madre. Esas conversaciones se volvieron más largas, más cálidas, más reales. Una noche, Brian me sorprendió de nuevo. Me entregó un pequeño sobre. Dentro había un recibo. La cuenta de jubilación, dijo. Levanté la vista. ¿Qué pasa con eso? Te estoy devolviendo cada $1 que gastaste ayudándome.
Le devolví el sobre con suavidad. No me debes nada. Sí. No, quiero hacerlo. Sonreí. Entonces gástalo en tus hijos. Frunció el ceño. ¿Qué? Llévalos de campamento. Viajen juntos. Creen recuerdos. Esa es una mejor inversión que pagarme. Se le llenaron los ojos de lágrimas. De verdad no me vas a dejar que te lo devuelva, ¿verdad? Ya me pagaron. ¿Cómo? Regresaste. Unos meses después, en lo que habría sido el 66 cumpleaños de Linda, toda la familia se reunió en el jardín. Los nietos corrían entre los rosales. Melissa hizo su mejor intento de preparar la tarta de manzana de Linda. Aún no le salió del todo bien. Nos reímos. Brian asó hamburguesas exactamente como le había enseñado años atrás. Al empezar a ponerse el sol, todos guardaron silencio. Brian se puso de pie y cogió un vaso de té helado. Quisiera decir algo. Nadie lo interrumpió. Me miró. Papá. Respiró hondo. Durante años, creí que el éxito significaba mantener a mi familia. Miró a su esposa y a su hijo. Olvidé que mi familia también incluía al hombre que dedicó toda su vida a mantenerme. Le tembló la voz. Nunca podré retractarme de ese mensaje. Bajó la mirada un instante antes de volver a mirarme a los ojos. Pero te prometo que nunca más tendrás que preguntarte si alguien vendrá a recogerte. Melissa se acercó y me cogió la mano. Yo también. Miré alrededor de la mesa a mis hijos, a mis nietos, a la silla vacía que habíamos dejado intencionadamente para Linda. No porque creyéramos que estaba físicamente allí, sino porque el amor tiene la particularidad de permanecer presente incluso después de la despedida. Sonreí. Creo que tu madre estaría contenta. Brian rió suavemente. No, nos diría que las hamburguesas se están quemando. Todos rieron. Fue una sensación maravillosa. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque la alegría por fin había encontrado espacio para sentarse a su lado. Con el paso de los años, he aprendido que las familias rara vez se rompen por un solo momento terrible. Se van desintegrando poco a poco por pequeños momentos de negligencia, llamadas perdidas, mensajes sin respuesta, visitas postergadas, la silenciosa creencia de que siempre habrá otra oportunidad. A veces no la hay. Si esta historia te recordó a alguien que una vez esperó tu llamada, tal vez hoy sea el día adecuado para contactarlo. Dile que lo amas. Visítalo mientras aún puedas. No esperes a que el arrepentimiento se convierta en la voz más fuerte de la habitación. Y si esta historia te conmovió, por favor, compártela con alguien que necesite recordar que el mayor regalo que podemos dar a las personas que amamos no es dinero ni éxito. Es nuestro tiempo. Gracias por dedicar el tuyo conmigo.